Doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta nueva sesión de Teología para Todos. Qué gusto tenerlos aquí. Qué bueno compartir este ratito. La verdad es que son unos minutos que se nos van muy, muy rápido. Y pues me da mucho gusto recibirlos. Realmente es un gusto estar con ustedes. Es un gusto dialogar con ustedes. Y sobre todo, insistirles en que nos hagan favor de dejar sus preguntas. Para quienes están en la sesión en vivo, pónganlas en el chat. Para quienes vean más tarde esta sesión, pongan sus preguntas en los comentarios de la página de Facebook. Será un gusto escucharlos, será un gusto tener la oportunidad de dialogar con ustedes y tener pues la oportunidad de continuar esta conversación que estamos teniendo ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar porque los minutos se nos van muy, muy rápidamente y comentar que el tema que vamos a abordar el día de hoy es Jesús, vida, obra y mensaje. Jesús, vida, obra y mensaje. ¿De qué se trata este tema? Bueno, pues se trata de comprender más a fondo quién es Jesús. Si la sesión pasada entendimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, en esta sesión vamos a tratar de ir un poco más a fondo, concretamente, en la vida, obra y mensaje de Jesús. Y lo vamos a abordar mediante 4 temas principales. Vamos a hacer una introducción hablando de Dios, luz de luz, recogiendo algunos elementos de la sesión pasada, tratando de concluir a partir de esos elementos, tratando de concluir algunos aspectos relevantes. Después vamos a hablar concretamente sobre la vida de Jesús. Ahora, como se pueden imaginar, pues la realidad es que va a ser excepcionalmente rápido esto. Digo, a ver, vamos a tratar de llegar a ciertas conclusiones relevantes, pero vamos a ir muy rápido, pues por una sola razón, porque estamos viendo temas muy amplios, ¿no? La realidad divina y humana de Jesús, la vida de Jesús, el mensaje central de Jesús, que ahí voy a seguir a un profesor de la Universidad de Salamanca que dice unas cosas maravillosas y les traigo los textos de este profesor. Y finalmente, Jesús, mensajero, mensaje, víctima, sacerdote y altar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues lo vamos a ver en su momento, así que yo los animo a que permanezcan con nosotros y vamos adelante con, nuestros 4 temas. Una pequeña introducción, la vida de Jesús, el mensaje central de Jesús, y Jesús, mensajero, mensaje, víctima, sacerdote, altar, mediador y Dios. Bueno, empecemos por la introducción. Vamos a empezar por la introducción aclarando todavía un poco más, yendo un poco más a fondo sobre el tema de Jesús en su divinidad y en su humanidad. Dios de Dios, luz de luz. Hemos dicho que Jesús es Dios hecho hombre. Eso es algo que dijimos la sesión pasada. La sesión pasada aclaramos que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús en la segunda persona de la Trinidad se realiza el hecho de la encarnación y que Jesús tiene 2 naturalezas. Y estas 2 naturalezas son su naturaleza humana y su naturaleza divina. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso lo dijimos la clase pasada. Y que en una sola persona, recordemos, ¿no? Que en una sola persona se encuentran unidas la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Y cuál es el término técnico para hablar de esta unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina? Pues recuérdenlo, es el término unión hipostática, ¿de acuerdo? Es el término unión hipostática. Bueno, pues hasta ahí vamos muy bien porque es algo que ya habíamos dicho y es algo que habíamos comentado la clase pasada. En todo caso, cualquier duda, cualquier comentario, me dará muchísimo gusto escucharlos a ustedes y les pido por favor que se sientan en libertad de hacer las observaciones, los comentarios que consideren a través del chat. Todo lo que hace Jesús lo hace Él, todo lo que hace Jesús lo hace Él, y todo lo que hace Jesús lo hace en su persona, con el concurso de su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y esto también lo decíamos, ¿no? Decíamos que en Jesús, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, se producen estas llamadas operaciones teándricas. ¿Lo recuerdan? Estas operaciones teándricas, que quiere decir que todo lo que hace Jesús lo hace Él con el concurso a la vez de su naturaleza humana y de su naturaleza divina, en todas las situaciones, en todos los actos de Jesús hay participación de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. O sea,
la persona Jesús lo hace, en todas las situaciones, en todos los actos, en todas las palabras, en toda su vida, ¿no? En toda su vida, desde su inicio hasta su final y por el resto de la eternidad. Y decía un padre, no sé si se los dije la sesión pasada, pero un padre decía de una manera muy hermosa, decía, en la Trinidad, desde la muerte y resurrección de Jesús, hay un cuerpo humano glorificado, claro está, glorificado, pero hay un cuerpo humano en la Trinidad. En la Trinidad hay un cuerpo humano. Otra vez lo que decíamos, ¿no? Jesús no se quitó su ropaje humano, porque no es ropaje, es unión hipostática. La humanidad de Jesús lo es para siempre. O sea, esas representaciones que dicen que llegaremos al cielo y podremos abrazar a Jesús no son broma. O sea, Jesús es abrazable, ¿sí? El Padre, pues no lo sé, el Espíritu Santo no lo sé, pero Jesús tiene un cuerpo, ¿sí? Jesús tiene un cuerpo. Seguramente en el cielo experimentaremos vivísimamente el amor del Padre, el amor del Espíritu Santo, el amor de la Trinidad completa. Pero a Jesús lo podemos abrazar porque tiene un cuerpo glorificado, ¿sí? Tiene un cuerpo glorificado. Jesús, después de su resurrección, con su cuerpo glorificado, comió. Era verdadero cuerpo. Les dice, oigan, yo no soy un fantasma. Yo verdaderamente, tócame, le dice a Tomás, ¿no? Tócame. Y entonces, y le dice, denme pescado, a ver, denme de comer, y le dan un pescado y se lo come. O sea, para todos los que somos bien dragones, en el cielo vamos a poder comer con nuestro cuerpo glorificado. No va a ser necesario, pero va a ser posible, ¿sí? Va a ser posible. Bueno, la salvación es obra de Jesús. La salvación es obra de Jesús, el Cristo, de Jesús el ungido, de Jesús Mesías. Y aquí quiero detenerme un minutito a platicar con ustedes de por qué es necesaria la salvación. En alguna clase pasada alguno de ustedes preguntaba, ¿de qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salva? En el fondo, ¿por qué necesitamos un Salvador? A ver, el gran problema que se plantea en la historia de la humanidad es cómo reconciliar a los hombres con Dios. ¿Cómo reconciliar a los hombres con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo reconciliar a los hombres con Dios? Es decir, lo que es bastante claro es que no estamos a la altura de Dios. Es que, amigos, no estamos a la altura de nuestras relaciones familiares, ¿no? No estamos a la altura de nuestra ciudadanía. A veces me paso un alto, a veces dejo el coche nomás 5 minutitos en este lugar prohibido. Espero que no vaya a pasar un policía porque voy a... ¿No? ¿Cómo podemos estar a la altura de la más mínima expectativa? Ahora piensen de la expectativa de Dios. Dios que quiere que seamos santos como Él es santo. Piensen ustedes en la corrección y en la perfección que debemos adquirir y que está tan lejos de nosotros. O sea, ¿cómo podemos compensar al mundo? Déjenme empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo podemos compensar al mundo, a la vida? Bueno, pero ahora sí seamos más serios. A Dios, de nuestras faltas y debilidades y errores y pecados. ¿Cómo podemos compensar a Dios de ello? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque pareciera que pues lo que hay que hacer es pues probablemente penitencia toda la vida, ¿no? Vivir a pan y agua. Pero pues la verdad ni así. ¿No es cierto que a veces hemos cometido errores en la vida que no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? ¿No somos capaces de olvidarlos? Ya la persona ya nos perdonó y sin embargo nos sentimos fatal y decimos, no debí de haberme comportado así, no está bien. Ahora imagínense ofender a Dios. El pecado es una ofensa a Dios. El pecado es una falta a Dios que quiere que seamos profundamente felices y sin embargo nos hacemos daño con nuestro egoísmo, con nuestros malos modos, con nuestra búsqueda, como le llamaba Santa Catalina de Siena, de amor propio, ¿no? ¿Por qué mi jefe me trata de esta manera? ¿Por qué a mí no me ponen a dar las palabras de no sé qué cosa? No me invitaron a la comida de tal cosa. Es que eso es una secta nada más y es una... Bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa. ¿Cómo podemos compensar a Dios de nuestras faltas y debilidades y errores y pecados? Si yo pensara en todas las cosas malas que he hecho en la vida, ¿qué tipo de penitencia me podría imponer que realmente me reconciliara con Dios? Bueno, aunque yo viviera toda la vida en penitencia, no me acabaría de reconciliar con Dios. La verdad no. La verdad no. Yo no puedo satisfacer del todo por todos mis errores y debilidades y pecados. Por eso decimos, no hay manera, es imposible.
el ejemplo que les daba hace un minuto, hay personas que no son capaces de perdonarse a sí mismas. Ya la persona a la que dañaron ya les perdonó. La persona a la que dañaron ya les perdonó, pero esa persona sigue con un remordimiento y diciendo, no debí de haber hecho eso, no debí de haberlo hecho. Híjole, qué mala persona soy, qué mal estoy, qué mal. La verdad, es bien difícil, digamos, garantizar el perdón. O bueno, piensen ustedes en cosas gravísimas, ¿no? Maté a alguien. La familia me puede perdonar, si ustedes quieren. La familia me puede perdonar. Hasta yo podría decir, bueno, cada día tengo menos sentimiento de culpa. Sí, pero el daño está hecho. ¿Cómo corriges en el mundo algo tan grave como un asesinato? ¿No? ¿Cómo lo corriges en el mundo? ¿Cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Te pones a buscarle papá otra vez a esa familia o mamá otra vez a esa familia? Pues no es lo mismo, señor. De todas maneras, eso no corrige el desorden que su mal acto incorporó en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos reconciliarnos con Dios? Lo que les decía hace un momento, ¿sería posible perdonar un pecado? Ya no digo más, ¿eh? ¿Sería posible perdonar un pecado con una vida entera de penitencia? Bueno, si uno es suficientemente laxo, uno dice, ay, claro, pues, yo sí perdonaría a mi vecino. Sí, sí, pero Dios, que es todo pureza y santidad y que nos ama profundamente y que quiere nuestro bien, sabe que pecamos pues porque somos egoístas, porque nos entra el mal modo, porque nos molesta lo que hace el vecino, porque vamos conduciendo el auto y nos ponemos de mal humor. La desproporción entre la imperfección humana y la grandeza de Dios exige una reconciliación inimaginada. ¿Cómo nos vamos a reconciliar con Dios? Piensen ustedes en el Antiguo Testamento, ¿no? La reconciliación en el Antiguo Testamento se daba sobre todo a través de sacrificios animales, a través de sacrificios animales. Había que depositar el pecado en un animal que era muerto, ¿sí? El pecador se merece la muerte, pero como Dios no quiere la muerte de las personas, prefiere los sacrificios animales como símbolo de lo grave que es el pecado, porque el pecado implica la muerte. El pecado en realidad es la muerte. Si ustedes pecan contra su familia está de peor manera. Si ustedes pecan contra la sociedad está de peor manera. Si ustedes pecan en su trabajo va peor que nunca. Si ustedes pecan contra sus hermanos, pues entonces la relación con sus hermanos está deteriorada. Si ustedes pecan contra Dios, nuestra relación con Dios se enfría. De tal manera que la desproporción entre la imperfección humana y la grandeza de Dios exige una reconciliación inimaginada e inimaginable. Y ese hecho que sobrepasa toda expectativa, ese hecho que reconcilia a Dios con el hombre, se llama Jesús y consiste en la encarnación. Y es el modo inimaginado e inimaginable en el que Dios pone en un solo lugar y momento su divinidad junto con la humanidad. Y en la encarnación, verdaderamente, Dios y hombre se hacen uno y por tanto se puede reconciliar a los hombres con Dios. En Cristo se reconcilia a los hombres con Dios. En Cristo se reconcilia a los hombres con Dios. Dios se ha hecho hombre. Dios es ahora uno de nosotros. Dios es ahora uno de nosotros. Piensen ustedes eso, ¿eh? Dios es uno de nosotros y lo es para siempre. No se cubrió de un disfraz. Dios es ahora uno de nosotros. Y dice San Atanasio de Alejandría algo verdaderamente maravilloso. Dice, Dios se ha hecho hombre para hacer de los hombres Dios. Suena demasiado fuerte, ¿no? Bueno, pero no se equivoca San Atanasio. Eso es completamente cierto. Dios se ha hecho hombre para hacer de los hombres Dios. Dios se ha hecho hombre para hacer de los hombres Dios. El único modo de que nos reconciliemos con Dios es, déjenme decirlo, que corra por nuestras venas la vida divina. ¿Y saben cómo corre por nuestras venas la vida divina? Pues precisamente a través de Jesús. Jesús que ha unido la divinidad y la humanidad. ¿Y cuál es el modo como yo accedo a esa unidad con Jesús? Eso se llaman sacramentos y habría que estudiarlos en otro momento. Pero eso se llaman sacramentos. Los sacramentos lo que hacen es unirnos con Dios. Esa es la necesidad de los sacramentos. Es que los sacramentos no son nada más ceremonias.
son los caminos, son los cauces por los que el agua viva de la vida divina llegan a nosotros. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Dios se ha hecho hombre para ser de los hombres Dios. ¿Qué somos los cristianos? Somos pobres seres humanos por cuyas venas y por cuya alma y por cuyo ser circula la vida divina. Decía un buen amigo, la Eucaristía no es una pastilla cuya eficacia se pierda a los 10 minutos de haberla tomado. No es como una pastilla para el dolor de cabeza. Esto te va a cubrir por 6 horas. No. Podríamos comulgar una sola vez en la vida y la vida divina está en nosotros. Claro, pequeño problema. Pecamos, somos finitos, nos desanimamos. Entonces la iglesia nos permite comulgar frecuentemente, incluso diariamente. Dice el derecho canónico hasta 2 veces al día, pero eso habría que estudiarlo mejor. Participando en la misa completa al menos una de las 2 veces, se puede comulgar 2 veces al día. Dios se ha hecho hombre para ser de los hombres Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Al haber asumido nuestra naturaleza, ha reconciliado lo humano y lo divino. Por sus heridas, dice el profeta Isaías 53:5, por sus heridas hemos sido curados, por sus heridas hemos sido curados. Bueno, esto se supone que era nada más una introducción y vean nada más lo que me llevó de tiempo, pero bueno, así es esta vida de cruel y despiadada. Y lo que vamos a hacer es hablar ahora de la vida de Jesús. Es que quiero que entiendan que estamos hablando con Jesús, no porque los cristianos seamos unos Jesúsólatras, ¿no? Unos meros adoradores de Jesús, así como algunos dicen que adoran a Buda o dicen que adoran porque habría que precisar esos temas, ¿eh? No, es que en realidad Jesús es Dios hecho hombre y en Jesús está la vida. No podemos acceder al Padre si no es por Jesús. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso hablamos de los misterios de la vida de Jesús. Por eso hablamos de los misterios de la vida de Jesús. La vida de Jesús se compone, llamamos a cada momento de la vida de Jesús misterio, son misterios. Así precisamente como los misterios del rosario. ¿Por qué creen que se llaman misterios los misterios del rosario? Pues por eso, porque son contemplación de la vida de Jesús, que es misterio. La vida de Jesús es misterio y cada acontecimiento de la vida de Jesús es misterio también. Ahora, ¿qué quiere decir misterio en teología? Es que eso es muy importante, tenemos que aclarar qué quiere decir misterio en teología. Misterio quiere decir el plan de Dios para la salvación del hombre. Misterio es el plan de Dios para la salvación del hombre. ¿Qué es lo que va a revelar sobre todo en Jesucristo el Padre? ¿Qué es lo que va a revelar Dios Padre a través de Jesucristo, Dios encarnado a los hombres? Va a revelar el misterio, o sea, el plan de Dios para la salvación de los hombres. ¿Cómo Dios ha decidido salvar a los hombres? ¿Y cómo Dios ha decidido salvar a los hombres? Pues tiene que ver con con esta realización del misterio. En Romanos 16, 25, 26 dice San Pablo, vean qué bonito, dice, a aquel que puede consolidaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. La revelación de un misterio, oigan, la revelación de un misterio. Aquel es el Padre, aquel es el Padre. Dice, la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos. Por eso es misterio, porque no lo conocíamos. Nadie se imaginaba cómo nos iba a salvar Dios y cómo iba a perfeccionar la salvación y cómo iba a realizar las promesas hechas al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Un misterio mantenido en secreto durante siglos, pero manifestado ahora por las Escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para que acojan la fe. Ese misterio que es Jesucristo y que es el modo como Dios ha querido salvarnos. ¿De acuerdo? Porque ¿quién podía imaginarse que un pequeño niño nacido en un establo, en un rincón marginal del Imperio Romano, sería el salvador del mundo? ¿Quién se podía imaginar una cosa de ese tamaño? ¿Quién podría inventar una historia como esa? ¿Quién la podría inventar? Piénsenlo en serio, ¿eh? Digo, 2000 años después, pues ya tenemos cantidad de pinturas y relatos, y tenemos historias, y tenemos... Pero ¿quién podría imaginar una cosa así? ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría pensar que el hijo de una mujer sencilla que hablaba arameo, no hablaba el griego universal, no era una mujer de Atenas, de Roma, una mujer sencilla, su hijo es el Mesías prometido, es el ungido de Dios? De hecho, no solo es el ungido de Dios, es que es Dios hecho hombre, es Dios hecho hombre.
Por eso, cada acto de la vida de Cristo es misterio, que quiere decir, es realización del imprevisible plan que Dios ha trazado en favor de la humanidad. Que naciera en condición de pobreza, que sus papás al presentarlo al templo sacrifiquen 2 pichones, quiere decir que no podían pagar la ofrenda mayor, solo pudieron pagar la ofrenda menor. Seguramente José y María no eran personas, digamos, miserables, que vivieran en la miseria, ¿me entienden? Pero eran personas pobres, solo pudieron pagar los pichones. Si no te alcanzaba para, creo que era un cabrito, tenías que pagar los pichones, en el caso del hijo varón, del primogénito varón, ¿sí? Bueno, cada acto de la vida es misterio. La llegada al templo con él, cuando se pierde a los 12 años, cuando nace en Belén, cada acto de la vida de Cristo es misterio. ¿Qué quiere decir? Realización del plan que Dios ha trazado en favor de la humanidad, para salvar a todos los hombres, especialmente a ti, a mí. Y entonces vamos a contemplar esta misteriosa vida de Jesús. Eso es a lo que los invito ahora. Vamos a contemplar esa misteriosa vida de Jesús, reconociendo los misterios de su existencia. Y vamos a hablar un poco de la infancia de Jesús, pero antes de la infancia de Jesús, hay que hablar de la mujer que nos dio a Jesús. Porque no es indiferente la participación de esta maravillosa mujer, que es la santa que en los últimos 2000 años ha recibido el mayor culto, el culto de mayor honor, el culto de mayor grado en la Iglesia Católica, para quien diga que la Iglesia Católica es machista, ¿no? Porque fuera de Dios, el ser humano que recibe el mayor honor es una mujer que se llama María. Es una mujer que se llama María. Y hasta donde me acuerdo, la revista Time, si no me equivoco, hace 3, 4 años, nombró Mujer del Año a la Santísima Virgen María. Después el artículo no era tan bueno, porque era un artículo un poquito entre protestante y católico, y ya saben, empezaron a jugar un poco ahí, en tratar de darle gusto a toda la gente, pero no podemos estar más de acuerdo. Es que la Mujer del Año y de cada año y de todos los años de aquí al juicio final es María, nuestra madre, que está con nosotros, que si con participación de la mujer había caído la humanidad, convenía que con la participación de otra mujer se salvara. Y verdaderamente esto es algo que dice San Pablo, lo dice de una manera muy clara, y dice, claro está, que esta humanidad renovada debía pasar por un nuevo Adán y, sin lugar a dudas, por una nueva Eva que participa en la restauración de la humanidad. Y es una restauración que quiere decir la plena reconfiguración de la relación entre Dios y los hombres. Eso es lo que Jesús nos da y que nadie más nos lo puede dar. Nadie más nos lo puede dar. ¿Lo ven? No es cualquier mujer. Está llamada a ser madre del Salvador, madre de Jesucristo. Y desde los primeros siglos se supo que debía llamársele madre de Dios. A ver, madre de Dios encarnado. No es madre de Dios porque haya existido antes que Dios y haya sido madre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. A ver, entendámonos bien. La maternidad divina de María es maternidad de Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y quien nació de María es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por tanto, es verdaderamente madre de Dios encarnado, de Dios hecho hombre. ¿Sí? Verdaderamente es madre de él. No porque primero haya existido ella y después Jesús. No, Jesús existe mucho antes que María, por supuesto, que cualquiera de nosotros. Pero es madre de Dios encarnado y es madre de Dios hecho hombre. En su existencia humana es madre de Dios. Entonces es un título hermosísimo que desde la más remota antigüedad se otorga a María. Y ha recibido gracias especialísimas en atención a los futuros méritos de su hijo, incluida su Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no es de Jesús, no, la de Jesús es una concepción virginal, milagrosa. La Inmaculada Concepción es la de María. María tiene una Inmaculada, es beneficiaria de una Inmaculada Concepción, que quiere decir que fue concebida sin pecado original en atención a los futuros méritos de su hijo. Habría que estudiar un poco sobre cómo se fueron haciendo estas definiciones y cómo se llegó a estas conclusiones. Pero vean qué cosa tan hermosa, todos los privilegios de María.
Y sobre todo, María ha respondido libremente y con generosidad al llamado de Dios. María ha respondido libremente y con generosidad al llamado de Dios. Y les voy a decir una cosa, nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos evangélicos, pueden no querer dar culto a María y los entendemos, no pasa nada, está muy bien, están en su derecho y no pasa nada. Pero de lo que no pueden omitirse es que dice el capítulo 1 de Lucas, creo que versículo 46 más o menos, dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Lo que no puede omitir un hermano evangélico es reconocer que María es bienaventurada, que María es bienaventurada, que María es bendita, ¿sí? Que María es bendita, que María está llena de gracia porque llena del Espíritu Santo, así le dijo Isabel cuando recibió la visita de nuestra Santísima Madre. Le dijo feliz eres tú, llena de gracia, ¿sí? Entonces, cuando le dice eso, lo que está señalando es una serie de características que no podemos negar, ni siquiera pues porque no seamos católicos y tal, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí, no se trata de polemizar, sino de descubrir a esta maravillosa mujer que este mes de mayo está dedicado a María y, por supuesto, vale mucho la pena tener presente este gran amor que debemos tener por nuestra madre. Jesús nace en un establo. ¿En qué año nace Jesús? ¿En qué año nace Jesús? Piénsenlo 10 segundos. ¿En qué año nace Jesús? Bueno, pues uno dice, es que Jesús nace en el año 0, ¿no? Porque pues es que es antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Dionisio el Exiguo fue encargado por, si no me equivoco, un Papa Gregorio, le encargó que hiciera una reforma del calendario juliano, del calendario antiguo que venía de Roma. Y Dionisio el Exiguo hizo el cálculo respecto del calendario juliano de cuándo había nacido Jesús y a ese momento le llamaron el momento 0 de la historia. Y ahí comienza el calendario gregoriano, porque el Papa Gregorio es el que pidió que se cambiara el calendario juliano, que tenía algunas inconsistencias importantes, reformaron el calendario y en su honor le llamaron calendario gregoriano. El calendario que usamos ahorita para decir que estamos en el año 2020 es el calendario gregoriano. Pequeño problema, Dionisio el Exiguo cometió un error. Dionisio el Exiguo cometió un error, porque haciendo ya la historia, lo cual no podía hacer Dionisio el Exiguo, al paso de los siglos nos dimos cuenta de que Herodes el Grande, al que le preocupó tanto el nacimiento de Jesús y el que ordenó la matanza de los inocentes, Herodes el Grande, murió en el año 4 antes de nuestra era, o sea, 4 antes de Cristo. O sea, Jesús debe haber nacido antes del año 4 antes de nuestra era, ¿de acuerdo? Jesús debe haber nacido antes del año 4, porque Herodes el Grande, Herodes el que era rey de Israel en aquel entonces, impuesto por los romanos, era un rey títere, pero de todas maneras fue un rey muy importante. Sabemos que murió, ahora sí con absoluta certeza, en el año 4 antes de nuestra era. Entonces Jesús no nació en el momento 0 de la historia, lo cual no tiene que escandalizar a nadie. Si ustedes revisan los documentos del Papa Juan Pablo II sobre el año 2000, dice, a ver, todos ya sabemos que en realidad no se cumplen 2000 años del nacimiento de Cristo, pero se cumplen 2000 años de la era cristiana y con eso nos basta y vamos a festejar el año 2000, ¿sí? Aunque en realidad no es que sean los 2000 años de Jesús. Los 2000 años de Jesús probablemente fueron por ahí del año 1996, 1994. ¿Por qué? Porque calculamos que Jesús, que Jesús habrá nacido entre el año 6 antes de nuestra era, 4 antes de nuestra era, entre el 6 y el 4, porque seguro no nació después de que murió Herodes el Grande. Él nació bajo Herodes el Grande. Debe haber nacido entre el 6 y el 4, lo cual muchos ateos utilizan para escandalizar el corazón de los cristianos. Y los cristianos no nos tenemos que escandalizar de ello. Simplemente decir, sí, así es un hecho conocido, no se preocupen, así funciona, no pasa nada. Entonces Jesús, si murió en el año 33, no tenía exactamente 33 años, bueno, por eso hay quien dice que Jesús probablemente murió en el año 29, probablemente sí tenía 33 años, pero en realidad habrá muerto en el año 29, 28, o tenía un poco más de 33 años. Digo, tampoco, ni siquiera el Evangelio dice la edad de Jesús cuando muere, pero era un hombre joven realmente. Sus primeros testigos son pastores. Vean, Jesús nace en un establo. Jesús nace en un establo y sus primeros testigos son pastores. Y hay que recordar que los pastores ejercían un oficio impuro porque estaban en contacto con los animales, estaban en contacto con el excremento, porque a los animales había que matarlos y la sangre te hace impura, te hace impuro en términos religiosos para el judaísmo.
Los pastores ejercían un oficio impuro, ¿de acuerdo? Los pastores ejercían un oficio impuro, o sea, los primeros que se acercan, no son pastorcitos de sombrerito tejido, de palma lindo, como en las pastorelas o en los nacimientos, ¿no? No, 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 no. Cuando hablamos de los pastores, estamos hablando de gente que incluso socialmente es rechazada, gente sucia, que hace un trabajo necesario, pero despreciable, ¿sí? Despreciable. Recuerden ustedes, déjenme darles este otro ejemplo. También los egipcios creían que el oficio de pastor era un oficio impuro. Por eso se ponen de acuerdo los hijos de Jacob y cuando llegan ante el faraón y les dice, ¿qué quieren? Queremos vivir aquí en Egipto y quedarnos y somos de la familia de José y tal. ¿Y qué van a hacer? Somos pastores, ¿sí? Nos dedicamos a la ganadería. Entonces dice el faraón, no, hombre, pues anden, pues si les gusta andar haciendo esas cochinadas, ¿no? Entonces, claro, porque era un oficio impuro, despreciable, de gente baja, ese es un tema muy importante. Entonces, los primeros que reciben el anuncio del nacimiento del Salvador son los excluidos entre los excluidos. Son los excluidos entre los excluidos. Eran pobres y excluidos de su sociedad y ellos son los primeros beneficiarios y los primeros predicadores del Mesías. Vamos entendiendo, no es una historia romántica, es una historia tremenda en donde Dios decide que los primeros predicadores del Mesías van a ser pastores, no van a ser sacerdotes del templo, los Cohen, los levitas, no van a ser ellos. No va a ser Herodes, alguien de la familia de Herodes, van a ser pastores, los excluidos entre los excluidos. Y luego vendrán unos magos de Persia. Y estos magos venidos de Persia, probablemente, no sabemos de dónde vienen, pero probablemente vienen de Persia, eran sinceros buscadores de la verdad. Y hay que decir que son símbolo de todos los pueblos que buscan al Salvador. Y desde el primer momento del nacimiento de Jesús, como también se puede ver con muchísima claridad en los oráculos antiguos, en las profecías antiguas, en los textos de los profetas, hay una vocación universal en la revelación que el pueblo hebreo ha recibido. Hay una vocación universal. La revelación al pueblo hebreo no es solo para el pueblo judío, ¿no? Dice, y vendrán de todas las naciones, vendrán a Jerusalén de todas las naciones. Hay una vocación universal, los mismos judíos lo sabían y lo saben, que hay una vocación universal de la revelación de que han sido beneficiarios. Y por eso, desde el primer momento del nacimiento de Jesús, o un poco después, llegan los magos venidos de Persia, quienes son símbolo de todos los pueblos que buscan al Salvador. Ahora vamos a hablar brevemente de la vida oculta de Jesús. Y no crean cuentos, por favor. Es bien importante no creer cuentos. No tuvo maestros egipcios, ni iluminados, ni vino nadie del Tíbet a enseñarle a Jesús, ni tuvo un profesor vudú. No tuvo nada de eso. Jesús es Dios hecho hombre. Es que claro, cuando uno cree que Jesús es solo un hombre, dice, bueno, y adquirió una sabiduría oculta que además se perdió, ¿no? O sea, porque pues el impacto que tuvo Jesús en la historia es gigantesco. No nos engañemos. Jesús es Dios hecho hombre. No tuvo maestros que le enseñaran secretos, nada. Es Dios hecho hombre y su infancia fue la infancia de un niño normal. Un niño normal que vive la intimidad con su Padre del cielo. O sea, un niño normal que se da cuenta, a medida que va teniendo uso de razón, se da cuenta de que vive una especial intimidad con el Padre, una especial intimidad con el Dios del cielo. Porque dice el Padre Nuestro, fíjense, dice el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre que Jesús nos revela? El nombre de Dios que Jesús revela. Ya no es Yahvé, ya no es Elohim, ya no es Adonai.
¿Cuál es el nombre que Jesús revela? El nombre de Dios que tiene que ser santificado. Pues el nombre de Dios que Jesús revela es Padre. Ese es el nombre de Dios que Jesús revela. Ahora a Dios hay que llamarle Padre. No sé, ¿no? Padre, escúchanos. Cuando hacemos la oración de los fieles decimos, Padre, escúchanos. Y no es una irreverencia, ¿lo ven? Es el nombre de Dios revelado por Jesucristo. Y si somos uno en Jesucristo por el bautismo y por la confesión y por la comunión, llamamos a Dios Padre en Jesucristo, por Cristo con Él y en Él. Por Cristo con Él y en Él, Dios es también nuestro Padre. Dios es también nuestro Padre. Ese es el nombre de Dios, Padre. Y en una subida a Jerusalén, cuando todavía era relativamente pequeño, a celebrar las principales fiestas que todo el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén, que estaba a la pavorosa altura de 800 metros sobre el nivel del mar. En realidad es una zona muy pequeñita, ya después la meseta transjordánica puede subir mucho más, pero en realidad la ciudad de Jerusalén está en las montañas de Efraín y de Judá, y está a unos 800 metros de altura, pero de todas maneras subir 800 metros en una cordillera larga tenía su chistecito. Pero bueno, en una subida a Jerusalén a celebrar las principales fiestas, se queda en el templo con los doctores. Se queda en el templo con los doctores, ¿no? Y un par de días después ahí se da cuenta María y José, oye, ¿dónde no viene? No, oigan, y Jesús, y tienen que regresar, y lo encuentran en el templo con los doctores. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. María es una mujer contemplativa. María medita las cosas. ¿Cuánto hemos meditado lo que nos está pasando? ¿Cuánto hemos meditado de qué se trata estar encerrados en nuestra casa? ¿O es nada más aguantar, como dice un colega, como las patas de la mesa, ¿no? Como las patas de la mesa, aguantar hasta el día en el que todo vuelva a la normalidad y pues salgamos a la calle idénticos que como entramos a la cuarentena, ¿no? Idénticos. Pero María conservaba todas estas cosas en su corazón. Es una mujer contemplativa, es una mujer de reflexión. Tiene un padre y una misión. Tiene un padre, dice Jesús, es que debo dedicarme a las cosas de mi padre, ¿no? Tiene un padre y tiene una misión. Y sin embargo, vuelve con sus papás y es un hijo obediente y es un hijo dócil. Jesús realiza un ministerio, una actividad pública, y eso dura aproximadamente 3 años. La actividad comienza en Galilea, en las ciudades del norte, en el mar de Galilea, y varias veces sube a Jerusalén. Hay 3 subidas a Jerusalén narradas, por tanto, suponemos que su vida pública duró 3 años. Y ahí, por cierto, creo que Mateo y Marcos solamente hablan de una subida a Jerusalén. Lucas es el que habla de las 3 subidas de Jerusalén, que hace un poquito más la historia, digamos, ¿no? Y la subida definitiva en la que el Señor sabe que va a morir. La última cena, la institución de la Eucaristía. Y aquí decir verdaderamente cuánto debemos amar la Eucaristía. Es un don inmenso, es un don inmerecido, un don inestimable, un don increíble que el Señor nos deja. Es un don gigantesco que el Señor nos deja. Un don que muchos no pueden creer, y hay que entender que no lo pueden creer. ¿Cómo vamos a creer que un pedazo de pan es Dios mismo? ¿Cómo vamos a creer que un pedazo de pan es Dios mismo? Y lo es. Lo increíble es que lo es. Es misterio que se queda entre nosotros. ¿Se acuerdan qué quiere decir misterio? Misterio quiere decir el modo como Dios quiere salvarnos. La Eucaristía es misterio, los sacramentos son misterio. ¿Por qué? Porque son el modo como Dios quiere salvarnos. La palabra de Dios es misterio. No porque sea algo así, oye, es que o haces un doctorado o no le entiendes. No es cierto. Hace falta nada más orar para leer la Sagrada Escritura y encontrar el misterio, el modo como Dios quiere salvarnos. Y nuestro Señor Jesucristo sufre su pasión. Y nuestro Señor sufre su pasión, y aquí quiero utilizar una imagen que un padre, el padre Daniel Valdés, en una cuaresma, predicó de una manera brillantísima. Dijo, piensen que toda la materia del universo, piensen que todas las galaxias del universo las juntamos, toda la materia del universo la juntamos. Y solo dejamos fuera de esa materia un punto, nada más un puntito de materia. Escuchen esto. Y toda la materia del universo, toda, el planeta entero y todo nuestro sistema solar y toda nuestra galaxia y todas las galaxias del universo quedan en una forma de pirámide invertida. Piensa en eso, por favor.
en una forma de pirámide invertida. Y toda esa pirámide invertida se apoya sobre el puntito de materia que dejamos aparte. ¿Qué le va a pasar al puntito de materia? Pues bueno, como no me pueden contestar y no puedo ver ahora el chat, pues se va a destruir. Pero por supuesto que va a acabar totalmente destrozado, porque todo el universo se apoya allí. Pues eso es lo que le pasó al Señor en términos morales en la cruz. No solo en la cruz, desde su agonía en Getsemaní. El Señor, cuando vive su pasión, suda sangre porque sobre él, como un único punto del universo, se apoya todo el mal moral del universo. No en general, no en general, ¿eh? No así de 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. No, 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 no. Concretísimamente, concretísimamente. Jesús contempla cada pecado mío. Qué pavor, ¿verdad? Cada pecado tuyo. Cada asesinato, cada grosería, cada maldad, cada fraude, cada hijos que desprecian a sus padres, padres que desprecian, cada aborto, cada... Ahora piensen eso perfectamente presente en la conciencia humana y divina de Jesús en un momento determinado. Todo el mal del universo está presente y Él va a hacer lo necesario para que ese mal pueda ser perdonado si nos arrepentimos, si nos acercamos al Señor, si cambiamos de vida. Pero Él va a cancelar nuestra deuda. De todo el mal pasado y todo el mal futuro, Jesús lo carga en su pasión y en la cruz. Pavoroso, ¿no? Bueno, pues eso es lo que... A ver, la cruz, ahora sí que si me permiten decirlo, la cruz no era tan pesada. Lo que carga Jesús y lo que solo por un privilegio especialísimo de Dios puede cargar es todo el mal de la humanidad en su conciencia verdaderamente presente. ¿Cómo pudo soportar eso? ¿Cómo pudo? En la película de Mel Gibson le dice el demonio a Jesús, no vas a poder cargar eso, y no está hablando de la cruz. Lo más pesado no fue la cruz, pero lo que es cierto es que fue un sacrificio voluntario. Fue terrible, fue injusto, fue devastador. Además, fue traicionado por uno de sus amigos, por uno de los apóstoles, pero fue por amor a nosotros. Y Jesús decidió soportar eso para que nosotros nos pudiéramos salvar, para que nosotros podamos decir, Señor, perdóname, y verdaderamente seamos perdonados, especialmente a través del sacramento de la confesión. Por cierto que dicen muchos teólogos que habría bastado que muriera dormido y en paz, y que tuviera un paro cardiorrespiratorio ya de viejito, y eso habría rescatado a la humanidad. Y sin embargo, Jesús sabe que muchos lo van a odiar y que van a buscar su muerte, y él acepta su muerte, y una muerte de cruz. Qué tremendo, ¿no? El sufrimiento del siervo de Dios estaba escrito en los Salmos y en Isaías. Vean los cánticos del siervo de Isaías. Y Dios contemplaba desde la eternidad el sacrificio de su Hijo único. Y dice Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único, ¿no? Y el Señor nos ha dado a su Hijo único. Pero ahí no termina la historia. La historia no termina en una gran tragedia, no termina en la violencia que se ejerció contra Jesús y en la increíble opresión psicológica y moral sobre nuestro Señor. No, Él es el vencedor de la muerte, ha resucitado. Estamos en Pascua, ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Eso es la fe cristiana. Si morimos con Él, resucitaremos también con Él. Uno de mis hijitos, cuando veíamos la película de León, la bruja y el armario, uno de mis hijitos dijo, oye, pero cuando Aslan se entrega a la bruja blanca y lo matan, ya saben que Aslan en esta película basada en la novela de Luis, es símbolo de Jesucristo, ¿no? Entonces me decía mi hijo, cuando matan a Aslan, cuando la bruja blanca va a asesinar a Aslan, fue fácil para Aslan dar su vida porque sabía que iba a resucitar. Y le dije, buena observación. Para ti sería fácil dar la vida y que te mataran a cuchilladas porque sabes que vas a resucitar, porque te garantizo que vas a resucitar. No, ¿verdad? Pues no, tampoco. O sea, la garantía de la resurrección no hace más fácil el trance de la muerte y especialmente una muerte injusta, ¿no? Pero después de que nuestro Señor muere, desciende a los infiernos y anuncia la liberación a todos los justos que habían muerto antes. Y después está un tiempo con nosotros y asciende al cielo y reina a la derecha de Dios Padre. Es Dios y hombre para siempre. Él es Dios y hombre para siempre. Y por eso decíamos desde el principio de la sesión que hay algo de la humanidad para siempre
en el seno de la Trinidad. Hay algo de la humanidad para siempre en el seno de la Trinidad. Oigan, ya son las 6:45, ahora sí se nos fue el tiempo muy rápido y yo todavía tengo que hablar del mensaje central de Jesús. Entonces, les voy a robar 5 minutos más, 5 minutos. Voy a ir muy rápido, pero pues lo voy a explicar muy rápido y ya en las preguntas y en el intercambio en Facebook acabamos de aclarar todo esto, ¿sí? Bueno, pues yo aquí sigo a Jesús Díaz Ariego, al profesor Jesús Díaz Ariego, profesor de la Universidad de Salamanca, que escribe un brillantísimo texto sobre el mensaje central de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje central de Jesús? El reino de Dios, el reino de Dios. Y en el libro Jesús de Nazaret, Benedicto XVI nos dice, el reino de Dios es la soberanía de Dios. Es que Dios debe reinar sobre el mundo entero. Y entonces dice la primera carta a los Corintios 3:23, todo es de ustedes. Miren, de este mundo todo es de ustedes. Digo, cuídenlo, ¿no? Pero todo es de ustedes. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, ¿todo es de quién? De Dios. Todo es de Dios. Eso es el reino de Dios, que todo es de Dios. Mi familia es de Dios, mi trabajo es de Dios, mi negocio es de Dios, mis amistades son de Dios. Todo es de Dios. Construir el reino de Dios quiere decir ordenar el mundo entero según el querer de Dios. Ordenar el mundo entero según el querer de Dios, dentro y fuera de nosotros, dentro y fuera de nosotros. ¿De acuerdo? Eso es el reino de Dios. No voy a leer estos textos, la verdad. Aquí, esto sí lo voy a decir, esto sí lo voy a decir. Hay unos textos que ya no voy a leer, no se preocupen. Siempre esto es para enriquecer y tal, pero miren qué bonito. El reino de Dios es una realidad en tensión a su plenitud. Por eso Jesús dice a sus discípulos que pidan, venga tu reino, venga tu reino. A ver, el reino de Dios ya está aquí, sí, pero tiene que llegar más plenamente. Y eso en teología, esto es otra categoría teológica que quiero compartir con ustedes. Eso en teología se llama el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Ya estamos salvados, ya estamos salvados, pero todavía no. ¿Por qué? Pues porque todavía somos libres y porque todavía nos falta. Ya está aquí el reino de Dios, sí, ya está, pero todavía hay maldades y todavía hay abusos y todavía hay pecado y todavía hay pequeñez y todavía hay, ¿no? Y todavía hay tantas limitaciones que nos cuestan trabajo, ¿sí? A ver, nada más voy a leer la primera línea. 3 rasgos del reino de Dios, dice Jesús Díaz Ariego. El reino de Dios es buena noticia de luz y de vida. Y cuando decimos que nuestra familia es de Dios, imagínense cómo tenemos que vivir. Y cuando decimos que nuestra relación con los demás es de Dios, y cuando decimos que la fiesta es de Dios, es una buena noticia de luz y de vida que nos tiene que transformar. 2, el reino de Dios está llegando. Y hay que trabajar por el reino, y hay que hacer las cosas en favor del reino. Y 3, el reino de Dios es una realidad colectivo-comunitaria. No tiene que ver solamente conmigo, tiene que ver conmigo y con los demás, el amor a Dios y el amor al prójimo verdaderamente. Imagínense ustedes lo que quiere decir, solo piénsenlo, la jerarquía de valores del reino de Dios en el ámbito de los recursos o bienes materiales. ¿Qué es lo más importante en el reino de Dios? ¿Es tener mucho? ¿Es ser riquísimo? Pues no, es servir. Nuestros bienes tienen que servir para servir. En las relaciones interpersonales. Dice aquí, las personas valen por lo que son, no por lo que tienen o aparentan. En el reino de Dios tratamos a las personas porque son hijos de Dios, no por lo que tienen, no por lo que aparentan, no porque... Y en cuanto a la organización social, la solidaridad sin fronteras, no una falsa solidaridad grupal. Tú eres de mi parroquia, si no, eres de la otra parroquia, lárgate a tu parroquia. No. ¿No eres cristiano? Ven, hermano, mira. La solidaridad es el mensaje de Jesús. Y el ejercicio del poder. Me encantaría detenerme una hora en esto. El criterio es el amor como servicio de gratuidad a los otros. Tienes poder y tienes autoridad. Ama a los que están sometidos a ti. Ordénalos, ayúdalos, anímalos, edúcalos incluso. Pero lo que tienes que hacer es darte a los demás. Y entonces, simplemente quiero hablarles de unas pocas categorías muy importantes. Jesús mensajero, mensaje, víctima, sacerdote, altar, mediador y Dios. Porque Jesús es el mensajero, es enviado por Dios. Jesús es el mensaje. No hay más que encontrar sino a Él. Él es quien construye el reino. Dice Él, ustedes en el capítulo 15 de Juan dice, sin mí nada pueden, sin Él nada podemos. Él es mensajero y es mensaje. Y es víctima voluntaria del sacrificio en la cruz. No solo es mensajero y es mensaje, es víctima, porque se ofrece a sí mismo. Él es la víctima. Él es el Cordero Pascual. Miren nuestro corderito tan bonito de aquí de la derecha.
Es víctima voluntaria del sacrificio de la cruz. Jesús es sacerdote porque se ofrece a sí mismo. ¿Saben qué es un sacerdote? El que ofrece. ¿Y Jesús qué ofrece? Se ofrece a sí mismo. Jesús es mensajero, es mensaje, es víctima, es sacerdote. Es altar porque su sacrificio se realiza en la cruz en su propio cuerpo. El sacrificio es Él. Él es el sacrificio mismo sobre sí mismo. Él es el altar. Es mediador porque ha restablecido el vínculo entre Dios y los hombres. Es mediador porque ha restablecido el vínculo entre Dios y los hombres. Y Jesús es Dios, Dios todopoderoso, glorioso, fuerte, inmortal, sabio, eterno, infinitamente solidario con cada uno de nosotros. Nos ama personalmente a cada uno de nosotros. Sabe nuestro nombre y nos mira con inacabable amor todo el tiempo. Por eso es injusto que nos sintamos solos, por eso es injusto que nos sintamos no amados, porque somos infinitamente amados verdaderamente. ¿Sí? Bien. Bueno. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito. Y voy a empezar a ver sus preguntas, ¿de acuerdo? Y si tienen alguna otra pregunta, me dará mucho gusto. Denme un segundito. Vista del ambiente. Gracias, listo. Tenía que hacer aquí un movimiento técnico nada más para que la grabación quede muy bien. Bueno, entonces, voy a revisar sus preguntas y comencemos por acá. Comencemos por acá. Es que ya me fui hasta el final. Ahora vamos al principio. Aquí están ya sus saludo a Yolanda, Enrique, a Silvia igualmente. Gracias, Salvador. Tanto gusto. Samira Tonali, qué gusto. Gaby, muy bien, bienvenida. A veces medio no se conecta de pronto. Bueno, paciencia. Eric igualmente, perfecto, gracias por la aclaración. Edith también. No, está muy bien. Gusto que estés por acá, Mónica Müller. Dulce Bolaños también está por aquí. Y dice Enrique López, ¿reconciliar a los hombres y a Dios de qué? Y contesta Cobán o algo así. Los humanos inventaron a Dios, escribieron la Biblia y después la interpretaron de 1000 maneras diferentes, de modo que los mismos humanos son el origen de toda verdad. Podéis leer la Biblia como inspiradora creación humana, pero no tenéis que hacerlo. Si os enfrentáis a un dilema, escucha y seguid vuestra voz interior. Tú le dijiste en la sesión anterior, yo soy. Hay que reconciliar nuestra conciencia con el yo soy, la credibilidad de creación divina de Jesucristo. ¿Podrías, por favor, bordar en ello? A ver, esto que dice esta persona, Cobán o como se llame, en el fondo, es una lectura horizontal, inmanente de Jesucristo, que nos deja bastante tranquilos, ¿no? Imagínense ustedes una persona que dice, pueden leer la Biblia como una inspiradora creación humana, pero no tienen que hacerlos. En el fondo es un libro como cualquiera, es como Caperucita Roja y Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? El gran problema es si esto es verdadero o no. Es de lo que hablamos la sesión 1, ¿lo recuerdan? Por eso hemos llevado este tránsito. Les suplico que revisen los videos pasados, porque, y no te lo digo a ti, Enrique, sino estoy hablando de este autor, y que revisen los videos pasados para que tengan muy presente lo que hemos visto en las sesiones anteriores. Es que tiene que haber verdad religiosa. O sea, no es verdad que Jesucristo es Dios porque yo lo crea. Es que es la cosa más aberrante del planeta Tierra, ¿sí? Si hay niños cerca, tapen los oídos, por favor. El ratón de los dientes no existe porque yo lo crea. Es que o existe o no existe, señores. O existe o no existe, ¿sí? O Dios existe o no existe. O Dios verdaderamente tiene que enviar a su Hijo para que los hombres seamos reconciliados con Él o no. Y es un poco lo que he tratado de explicar en esta sesión. Pero es tan poco tiempo que la verdad es que hay que seguir profundizando. Puedes hacer una lectura completamente horizontal de el texto bíblico y de la persona de Jesús, sí, pero eso te deja indiferente. Eso te deja indiferente. Como lo dice él, miren, puedes hacerlo o puedes no hacerlo, no tiene la menor importancia. Claro, puedes leer en un día de tu vida Confucio o no leerlo, puedes leer a Buda o no leerlo. Es que el gran tema es si lo que está de por medio de nuestra existencia, al hablar de Jesucristo, es verdaderamente nuestro destino eterno y es nuestra verdadera reconciliación con el Padre. ¿Sí? Es la verdadera reconciliación de Dios con el hombre, del hombre con Dios, ¿sí?
Nosotros en nuestra pequeñez aspiramos a cosas grandes, pero no las logramos, ¿no? No las logramos. Y Jesucristo nos dice, miren, sin mí nada pueden, ¿sí? Sin mí nada pueden. ¿Quiénes han sido las personas que más han hecho en su vida? Pues personas tan débiles como la Madre Teresa. Personas tan terriblemente débiles como la Madre Teresa, una mujer vieja, una mujer pobre, y sin embargo una mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y que transformó nuestro mundo y que es reconocida por propios y extraños como una gran mujer. Pero ella no creía que Jesús fuese, que la Biblia fuese una inspiración, una inspiradora creación humana. No, no. Cree que verdaderamente es la palabra de Dios. Y nos tenemos que preguntar si es la palabra de Dios o no. Y si lo es, imagínense ustedes el tesoro que tenemos en nuestras manos. Y yo les digo que sí lo es. Pero a ustedes les toca hacer su propia experiencia. Edna Laurencio, que gustó. Dice, si el misterio es el plan de Dios para salvar al hombre, entonces un paradigma científico unificado puede convertirse en un dogma irrefutable. Hay que tener cuidado, un dogma es una verdad. Un dogma es una verdad. Primero es verdad y luego se convierte en dogma. Primero es verdad y luego se convierte en dogma. La teoría de la evolución es un dogma de nuestro tiempo. ¿Quién se ha puesto a leer la evolución de las especies de Darwin? ¿Quién se ha puesto a leerlo? Nadie. Y todo el mundo más o menos, pues porque le explicaron con 3 caricaturas qué es la evolución, ya aceptamos el dogma de la evolución y lo aceptamos dogmáticamente, porque no nos ponemos a estudiar toda la evidencia paleontológica. Entonces, cuando una persona no quiere estudiar teología y quiere entender qué es qué es la asunción gloriosa de María a los cielos, le podemos explicar el dogma, es decir, la definición. Ahora, ¿quiere entender de dónde viene esa idea y por qué es verdad? Entonces ya tenemos que seguir otro camino. Ahí estaría el misterio del plan. Esto sucedió desde mi punto de vista con el capitalismo, que muchos ven como religión. Preguntar es hacer teología. No, muy de acuerdo, ¿eh? A ver, tendríamos que pedirnos muchas aclaraciones, pero el capitalismo que muchos ven como religión. A ver, yo estoy absolutamente convencido de que después de la crítica al mundo comunista, Juan Pablo II estaba preparando su crítica al mundo capitalista. Y creo que un papa providencial como Francisco es un papa que critica severamente al capitalismo, sobre todo en lo que tiene de excluyente y lo que tiene de injusto. Y estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, Mónica Lepe dice, Teotokos, la que engendra a Dios, la madre de Dios, la Teotokos, ¿no? Como le llamaron en griego. Qué bueno que estás aquí, Lilian, me da mucho gusto. También Aurora, qué gusto. Dice Teresita, ya, también, qué bueno que estás por aquí, muy bien. Enrique dice, ¿existe en la religión católica reconocimiento al culto al Sagrado Corazón de María o es un tema de los protestantes? No, los protestantes en general no dan culto a María, cero culto a María, cero. Dicen, fue la mamá de Jesús y ya, pero después tuvo otros hijos y tal, y hasta le inventan ahí milagritos. Ahora sí que le inventan milagritos a nuestra Santísima Madre, pero en realidad el corazón de María no se llama sagrado, se llama inmaculado. Sagrado, 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 sagrado es el corazón de Jesús, porque es un corazón divino, divino humano, ¿se acuerdan? Entonces, cuando dice Enrique sobre el Sagrado Corazón, es el Sagrado Corazón de Jesús. Y el corazón de María es inmaculado, porque su concepción es inmaculada, o sea, no tiene mancha. María, esto ya no se los puedo explicar ahorita, pero María, lo podríamos platicar en otra ocasión, podríamos tener una sesión sobre María, pero María no cometió ningún pecado en su vida, ¿sí? María fue plenamente humana, pero preservada de todo pecado. Por tanto, su corazón siempre fue inmaculado, no tiene mancha, no tiene mancha, ¿sí? En la conciencia de María no hay mancha alguna. Entonces, sí que hay culto en la Iglesia Católica al Inmaculado Corazón de María. De hecho, el Inmaculado Corazón de María particularmente fue, digamos, puesto, vamos a decir así, sobre la mesa en la revelación particular de Nuestra Señora de Fátima. Y cuando el Papa Juan Pablo II sufre un atentado el 13 de mayo, un día 13 de mayo, y sobrevive, él estudia a fondo esa revelación particular y se da cuenta de que es perfectamente consistente con la tradición cristiana y entonces decide ¿cómo se le llama? Ofrecer, consagrar. Decide consagrar el mundo al corazón inmaculado de María, lo cual hizo el Papa Juan Pablo II. Y en los últimos días, con esta pandemia del coronavirus, también muchos países, incluido el nuestro, se han consagrado a María, ¿no? María, que es especial mediadora ante la Santísima Trinidad y Madre de todos nosotros. Muy bien. Gerardo, espero que al haber entrado y salido hayas podido resolver el tema.
Lucas 2, 51, 52, Marcos 51. Jesús progresaba. Perdón. ¿Podemos confesarnos directamente con Dios? ¿Es necesario un padre? Perdón, gracias por hacérmelo notar aquí. Bueno, entonces, aquí mi angelito de la guarda. ¿Podemos confesarnos directamente con Dios o es necesario un padre? Hay algo que los antiguos cristianos llamaban la economía de la salvación. Le llamaban la economía de la salvación. Y la economía de la salvación es el orden por el que Dios ha querido salvarnos. Y Dios ha querido salvarnos haciéndose su hijo hombre. Y no solo haciéndose su hijo hombre, sino además siendo traicionado, muriendo en la cruz y sufriendo de una manera excepcional verdaderamente, ¿no? Contemplen la sábana santa, pónganse a estudiar la sábana santa. Un tema verdaderamente impresionante. En ese sentido, Jesús les dice a sus apóstoles, los pecados que perdonen serán perdonados y los que retengan serán retenidos. Por tanto, desde la primerísima iglesia, la comunidad cristiana se confesaba personal y de viva voz, de manera personal y de viva voz, con los apóstoles. Después los apóstoles nombraron presbíteros que también confesaban y hasta la fecha los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y los sucesores, y los ordenados por los obispos, que se llaman presbíteros, tienen la capacidad de confesar y efectivamente por la economía de la salvación solo son perdonados los pecados que confesamos a un sacerdote. Ahora, ¿cómo hay que confesarlos? A ver, no con todos los detalles, pues no es echarse una novela ahí pavorosa, ¿no? Lo que hay que decir es la clase de pecado y el número de veces que se ha cometido. Entonces, si insulté y tal, pues hay que decir, ay padre, pues la verdad es que me echo tantas flores de esas todos los días que no sé ni cuántas veces, pero pues todos los días caigo en esto y me arrepiento y le pido perdón al Señor y hago un propósito de enmienda, ¿no? Entonces, sí puede uno confesarse, es necesario confesarse con un sacerdote, sobre todo de los pecados mortales, es decir, pecados en materia grave, con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Eso es un pecado mortal, ¿no? Materia grave, algo que es muy grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Enojarme con una persona, de hecho, ni es pecado. Una cosa es sentirme enojado y otra cosa es insultar al otro. Enojarme no es pecado. Insultar al otro, faltarle al respeto, humillarlo, eso es pecado. Sentir lo que sentimos no es pecado, eso no es pecado, ¿no? Muchos santos sentían enojo, eso no es un pecado. Pecado es comportarnos mal cuando nos enojamos. Entonces, los pecados veniales se perdonan por la oración, al tomar la comunión, al leer la Sagrada Escritura, ahí se perdonan los pecados veniales, ¿de acuerdo? También. Ahora, es una buena, santa y venerable costumbre confesar los pecados veniales también, ¿de acuerdo? Muy bien. Jesús progresaba en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Explicaba su vida extraordinaria y seguí sin entender el versículo 51. Bueno, el versículo 51 básicamente lo que nos dice es que Jesús vive sin querer acabar con la explicación del versículo 51 del capítulo 2 de San Lucas, Jesús progresaba en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Eso quiere decir que era un niño normal. Jesús no era un bebé que en la cunita ponía su manita y bendecía. No bendecía, mucho menos hacía el signo de la cruz. Es que la cruz va a suceder muchos años después. Pues ¿cómo que? Ahora, claro, es lindo que lo representen con la manita bendiciendo. Eso está bien. No se preocupen por eso. Pero Jesús nació como un bebé normal y tomaba del pecho de su madre y no sabía hablar y tuvo que aprender a hablar, ¿sí? Es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Y su psicología humana también necesitaba de un desarrollo, ¿de acuerdo? Jesús progresaba en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Es decir, Jesús va descubriendo a lo largo de su infancia y a lo largo de su adolescencia que tiene un vínculo profundísimo con Dios y que puede contemplar el rostro glorioso de Dios, porque es la segunda persona de la Trinidad. Es un tema bien, bien importante, ¿eh? Pero bueno, no lo puedo agotar ahora y quiero más o menos terminar con las preguntas. ¿Por qué desciende a los infiernos? Preciosa pregunta, Silvia, sobre todo porque a veces cuando le rezamos el credo de los apóstoles, sí que es un gancho al hígado, ¿no? Y descendió a los infiernos. Pues, ¿cómo que descendió a los infiernos? A ver, espérame, no que era tan bueno, ¿no? A ver, vamos por partes. En realidad es una traducción que quizás se podría mejorar, porque infierno en este caso quiere decir inframundo, quiere decir el lugar de los muertos. A ver, lo que es cierto es que Dios ha querido que el primer ser humano que entre al cielo sea el salvador de todos ellos, o sea, el Logos de Dios encarnado, Jesucristo. Jesucristo es quien
va a entrar por primera vez al cielo. Entonces, cuando Jesús muere, su alma humana y su divinidad van al lugar de los muertos. Se le llama infierno y está bien que se le llame infierno, pero lo podríamos llamar el lugar de los muertos. O sea, ¿saben cómo le llama la tradición? El seno de Abraham. El seno de Abraham, ¿no? Abraham es como el primer justo de la historia, aunque en realidad hubo unos justos antes que él, como Noé. Pero bueno, baja Jesús al seno de Abraham y les dice a todos los justos de la historia que no habían podido entrar al cielo, les dice que pronto van a ser liberados y que se irán con él al cielo, ¿no? Lo cual es una gran alegría para todas las almas que estaban ahí. Eso es lo del descenso a los infiernos. Hemos recomendado en nuestro, en el sitio de Teología para Todos, el Catecismo de la Iglesia Católica. Silvia, si no quieres una explicación tan apresurada como esta, porque siempre las explicaciones aquí son apresuradas, lee la parte del Catecismo de la Iglesia Católica que habla del descenso a los infiernos de Jesús. Ahí lo trata, el Catecismo lo trata. Y eso es lo que la Iglesia dice, ni siquiera lo que el profesor Lepe dice, es lo que la Iglesia dice, es muy importante. ¿Sí? Excelente. Dice, ¿por qué descendió a los infiernos? Cuando muere, exacto, cuando muere y antes de subir a los cielos. Así es, Teresita. Teresita dice, ¿por qué se dice descendió a los infiernos? Es cuando muere y antes de subir a los cielos. Sí, pero con una misión. La misión de ir a anunciar a los que murieron previamente que irán al cielo con él, ¿sí? Entonces, no es el infierno el lugar de los condenados, sino es un sitio, digamos, donde, por decirlo así, esperaban su liberación definitiva todos los justos que murieron antes de Jesucristo. Ese es el infierno, ese es el inframundo, el lugar de los muertos, el seno de Abraham al que se refiere. Dice Silvia, si Dios perdona a todos, ¿por qué excomulgan a las mujeres que abortan? Ya sé que es horrible, pero no merecen el perdón de Dios. Más bien, aquí no pasa nada de Silvia, bien, y gracias por hacer las preguntas. Ahora, siempre cuando estamos hablando académicamente, y la verdad es que no puedo evitar hablar académicamente, pues la verdad es que tengo que hacer análisis de lo que dicen. No estoy hablando de ti, estoy hablando de tu pregunta. Tu pregunta es compuesta. ¿Por qué se le llama tu pregunta compuesta? Porque tú estás dando por supuesto que una persona excomulgada ya no puede ser perdonada. O parecería. Porque dice, si Dios perdona a todos, ¿por qué excomulgan a las mujeres que abortan? Ya sé que es horrible, pero no merecen el perdón de Dios. La pregunta es, ¿puede ser perdonada una persona excomulgada? Sí. Sí. Por supuesto que puede ser perdonada. Y se le puede levantar la excomunión. Es más, les voy a dar una gran noticia. La gran noticia es que por el año de la misericordia, el Papa Francisco autorizó a todos los sacerdotes del planeta, a todos, perdonar el pecado de aborto, que antiguamente estaba solo reservado a ciertos confesores que se llaman canónigos penitenciarios. ¿Saben dónde hay canónigos penitenciarios? Principalmente en las grandes basílicas y en las grandes catedrales. Entonces, una persona, un hombre que hubiera aconsejado y facilitado el aborto a una mujer y que está excomulgado por eso, y la mujer que abortó y que está excomulgada, para confesar su pecado, tenían que ir con un canónigo penitenciario. El Papa Francisco dijo, por este año de la misericordia, vamos a habilitar a todos los sacerdotes, ya no tienen ni que pedirle permiso a su obispo, todos están habilitados, de tal manera que todos están habilitados para perdonar el pecado, ¿no? Para perdonar el pecado. Cuando terminó el año de la misericordia, dijo el Papa, y vamos a dejarlo activo mientras yo lo decida. Así que hasta la fecha, todo sacerdote del planeta Tierra puede perdonar el pecado de aborto, lo cual es verdaderamente excepcional. Entonces, vean nada más qué clase de Papa tenemos, ¿no? Entonces, sí puede ser perdonado, así que no te preocupes. La excomunión lo único que dice es, esto es absolutamente incompatible con la fe cristiana. ¿Pero puedes volver a la fe cristiana? ¿Con la gracia de Dios? Sí, sin lugar a dudas. Cristo desciende a los infiernos y sube a los cielos, pero todas aquellas almas que habían sido condenadas antes de la pasión lograron también su salvación. Las condenadas no, qué pena. Ni los demonios pueden ser rescatados. Ese es un tema muy sabroso. Ni los demonios pueden ser rescatados, ni lamentablemente las personas humanas que están condenadas. Los demonios se condenaron, al igual que las personas condenadas, de una manera absolutamente libre. Dios les ofreció a los condenados, demonios o seres humanos, gracia tras gracia tras gracia de arrepentimiento, de luz, de amor, y la rechazaron voluntariamente. Los condenados no van a ser restituidos a la salvación, porque eso sería hacerles violencia a ellos que han querido
vivir una existencia a espaldas de Dios. Ya no puedo ir más lejos en esto porque, bueno, ya nos lleva a escatología y ese es un tema que podríamos hablar otro día. Pero nada más quiero decir, Eric, que tu inteligente pregunta nos ayuda a aclarar lo que es la apocatástasis, una preciosa palabra, apocatástasis. ¿Y qué quiere decir apocatástasis? Apocatástasis es la afirmación de que al final de la historia Dios va a decir, hey, ¿qué creen? Todo era broma, vénganse todos al cielo, no pasa nada, hombre, no pasa nada. No, la verdad es que no funciona así. No, la realidad no funciona así, ¿sí? Los seres libres decidimos sobre nuestro destino eterno y eso es lo que nos tiene que poner alertas. Y apocatástasis es afirmar erróneamente que todos un día vamos a ser rescatados incluso del infierno. Entonces, muy buena observación, Eric. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Se retiró y luego lo va a terminar de ver por Facebook. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tu comentario. Carlos, para los evangelistas es irrelevante la vida oculta de Jesús o simplemente debemos entender que no tuvieron noción de ella. En realidad, Carlos, lo que narran en los evangelios no es una biografía de Jesús, ni siquiera llega a ser una biografía de Jesús. Es que no existía, o prácticamente no existía el género biográfico. Lo que hacen como dice San Juan, lo que debemos de tener en mente cuando leemos el evangelio es lo que dice San Juan. Jesús hizo y dijo muchas otras cosas aparte de las que quedan escritas en este libro. Está al final del evangelio de San Juan. Dice, pero estas se escribieron para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. Estas se escribieron para que ustedes crean que Él es el Hijo de Dios. ¿Lo ven? Entonces, los evangelistas no les importa la vida oculta. No, a ver, lo que quieren es que entendamos que Él es el Hijo de Dios y que Él es el camino para llegar al Padre. Y pues escribieron lo que consideraron necesario, ¿sí? Y que mucho fue a partir de la predicación primitiva. No fue la curiosidad de hacer una biografía completa, ¿de acuerdo? Entonces, no, en realidad ninguna de las hipótesis que tú manejas, mi querido Carlos, sino más bien entender que es un género literario religioso y no histórico o biográfico, ¿de acuerdo? Salvador dice, yo no había estudiado teología, pero tenía la idea de que la teología enseñaba la manera correcta de interpretar los textos bíblicos para entenderlos de manera correcta y encontrar en ellos la verdad. No necesariamente, porque hay algo que se llaman los locus teológicos, los lugares teológicos. Es decir, ¿a partir de dónde hacemos teología? Hacemos teología a partir de la Biblia, sin lugar a dudas. Y hemos hablado, creo que un poco algo de la Biblia a través de nuestro curso, en el tiempo que llevamos. Pero, del mismo modo, hay otra fuente de conocimiento teológico que se llama la Sagrada Tradición. Y la Sagrada Tradición tiene que ver, digamos, con los recuerdos de la comunidad cristiana que no está en la Biblia. A ver, en la Biblia se escribió todo, acabamos de decir que no, ¿no? En la Biblia no se escribió todo. En cambio, Jesús hizo y dijo muchas otras cosas. La Sagrada Tradición tiene que ver tanto con la interpretación de la Escritura como con la vivencia de la misma fe. Entonces, la teología no solo es teología bíblica, hay algo más que eso. Gracias, Salvador. Maravillosa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre dogma y paradigma? Que una tiene 5 letras más que la otra. No es cierto, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre dogma y paradigma, Tonali? En realidad, un paradigma se considera, es un término filosófico, simplemente es un término filosófico, y quiere decir un esquema mental, por decirlo así, ¿sí? Un esquema mental. El paradigma de que solo es verdadero lo que podemos ver es un paradigma, es un esquema mental, nos hacemos esquemas mentales, ¿de acuerdo? Y los esquemas mentales en este caso son más bien culturales y sociales. Y en el caso de un dogma, en realidad, es la definición de una verdad. Y sobre todo un dogma religioso es la definición de una verdad. Un dogma religioso es la definición de una verdad. No es algo que estás obligado a creer. A ver, aclaremos. Si es verdad, pues si eres cristiano estás obligado a creerlo, ¿no es cierto? Pero primero es que tú reconozcas esa verdad y luego lo aceptes como dogma. Y por eso es tan importante la teología. Muy bonita pregunta. Gracias, Tonali. Lo del capitalismo, ahí estamos, sin lugar a dudas, y te digo, y el Papa Francisco está haciendo muchas cosas, Enrique. Berta, igualmente, saludos. Lo de Inmaculado, claro que sí, Enrique. Tonali, ¿por qué se llaman protestantes y evangélicos? Bueno, el término protestante proviene desde el siglo XVI porque protestaron contra ciertos, protestaban contra ciertos usos y abusos que había en la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, en el siglo XVI, y también se les llama reformistas porque proclamaban una reforma de la Iglesia,
querían que la iglesia se reformara. Y se les llama evangélicos justamente por eso, porque siguen el evangelio, porque se basan literalmente en el evangelio sin admitir ninguna otra fuente. Como les decía, la Iglesia Católica admite otras fuentes de conocimiento teológico y religioso, no solo el texto bíblico. Pero prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Déjenme rápidamente. San Juan 20:21 contesta la pregunta de la confesión. Muchas gracias. Ahí está en Juan 20:21 el tema de la confesión. Los pecados que perdonen serán perdonados, los que retengan serán retenidos. Es muy importante, ¿no? Profesor, ahora que estamos en los sacramentos, sin los sacramentos, que no podemos confesarnos y solo comulgar espiritualmente, ¿podrían los sacerdotes confesar usando la tecnología por videollamada? Lo digo sin faltar al respeto. Teresita, quítate de respetos, no pasa nada. Toda la pregunta que sea. La verdad es que es una pregunta muy inteligente, porque la iglesia no ha admitido que se puedan administrar los sacramentos en particular mediante instrumentos electrónicos. Hubo un obispo en España que dijo, excepcionalmente vamos a permitir que la gente se confiese por teléfono. Y la verdad, le llamaron a otros obispos y le dijeron, oye, eso está muy raro, espérate, porque si lo implantas ahorita se puede quedar y se puede. Y dio marcha atrás y les dijo a los sacerdotes, perdón, me equivoqué, ahí lo dejamos. Ahora, ahorita estamos viviendo como vive la gente en poblados remotos que están a 5 horas de la iglesia más cercana. Nunca tienen sacramentos. Así estamos viviendo ahora. ¿Qué podemos hacer? Comunión espiritual, efectivamente. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Actos de contrición, es decir, pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón al Señor sinceramente para que perdone nuestros pecados y hacer un propósito de confesarnos cuanto antes. Quizás nos vamos a poder confesar dentro de 4, 5, 7 semanas, ¿no? Pero decirle al Señor, Señor, perdóname. Y sobre todo si hemos cometido pecados mortales o pecados graves, decirle, Señor, perdóname. Y el Señor sabe, el Señor no es un burócrata que solo te perdona cuando el sacerdote te perdona. Si el sacerdote te puede perdonar, pues deberías hacerlo. Pero si no, su gracia te asiste. La gracia de Dios es más grande que los sacramentos, pero los sacramentos son un camino especialísimo de la gracia. Entonces, nunca abusemos por tener el sacramento disponible de no usarlo, pero tampoco desesperemos por no tenerlos, porque Dios es más grande que los sacramentos que Él mismo ha creado, ¿de acuerdo? Entonces, no se confundan, los sacramentos son muy importantes y a la vez Dios es más poderoso y grande que los mismos sacramentos y entonces Dios, en esta situación de emergencia, puede perdonarnos y por comunión espiritual Dios puede venir tan realmente como cuando comulgamos de verdad, ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. Muy bien. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. De verdad, gracias por su presencia. Es un verdadero placer que estén con nosotros. Me siento muy honrado de su presencia y gracias por la felicitación del Día del Maestro, Gaby. Muchas gracias. Efectivamente, hoy es Día del Maestro y pasamos un raro Día del Maestro. Tuve una conferencia muy bonita que nos dieron por parte de la universidad y hubo una misa también y tal, una serie de cosas. La verdad es que lo pasamos muy bien. Les agradezco mucho. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Yo les deseo que tengan una hermosa tarde, un gran fin de semana. Alabado sea Jesucristo, Dios los bendiga. Hasta el próximo martes, si contamos con el favor de su presencia. Hasta pronto, chao. Termino la sesión. Gracias por todo lo que están escribiendo. Les agradezco de todo corazón. Adiós.